El libro de Esther, el capítulo 2, empezando en el primer versículo. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres. Al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarde a las mujeres y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai guardar las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavías y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es 6 meses con óleo y mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afetes de mujeres. Entonces la doncella venía hacia el rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviado con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Sasgaz, eunuco del rey, guarda las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería, y era llamada por nombre. Cuando llegó Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación y su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Así dice la palabra de Dios, y vamos a pedirle que nos ayude a entenderla en esta tarde. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra inspirada, la palabra que es directamente de tu boca para nosotros. Te damos gracias que aunque estudiamos historias antiguas, sus principios son actuales para nosotros. Y te pedimos que nos animes hoy, que nos convenzas, que nos enseñes por medio de tu palabra y el poder del Espíritu Santo. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. ¿Qué es tu reacción natural cuando no entiendes lo que Dios está haciendo? Para ser honesto, eso sucede mucho.
¿verdad? Muchas veces nos preguntamos, ¿qué está haciendo Dios? No entiendo. Y por eso que nosotros tendemos a juzgar lo que sucede o no sucede conforme a nuestro entendimiento y nuestra experiencia, muchas veces nuestra reacción natural es temer o dudar o hasta quejarnos de lo que no entendemos, de lo que está pasando o no pasando en nuestras vidas. Pues el libro de Esther fue inspirado por Dios en parte para ayudarnos con esta pregunta. ¿Qué está haciendo Dios? Consideramos hace 8 días el hecho de que ese libro de Esther no menciona el nombre de Dios. No habla de Dios de manera explícita en ninguna parte del libro y por eso es un libro muy raro en la Biblia. Este capítulo 2 también es algo raro. Porque además de no mencionar el nombre de Dios, vemos lo que parece ser la bendición de Dios sobre el pecado. Vemos aquí a personas que son parte del pueblo de Dios, pero actuando como el mundo. Personas que sabían mejor conformándose al mundo. Y aún así parece que Dios les bendice. Dios les usa para cumplir su voluntad. Y allí entra la pregunta, ¿qué está haciendo Dios? Resumiendo lo que leemos en este capítulo, vemos a Esther participando en ese curso de belleza, durmiendo con el rey, quebrantando varias leyes de Dios. Y al fin, en vez de ser castigada, llega a ser la reina. Parece que es premiada por haber desobedecido. Aún con su pecado, Dios usó a ella y a Mardoqueo, a Esther y sus acciones para llegar a ser reina, y a Mardoqueo permitió tener esta información para salvar la vida del rey. Y aún esta parte de la historia es muy rara porque Mardoqueo ni es reconocido ni dado nada por lo que hizo para el rey, y así termina el capítulo. Y nos preguntamos, pues honestamente no tengo idea de lo que está pasando. ¿Qué está haciendo Dios aquí? No tengo idea lo que Dios está haciendo en ese capítulo. Yo leo el capítulo y no lo entiendo. Pero esa es precisamente la clave. Porque eso no es solamente algo que nos pasa leyendo Esther. A veces vemos a nuestro mundo, a nuestras propias vidas, y decimos lo mismo. Honestamente no tengo idea de lo que está pasando. No tengo idea de lo que Dios está haciendo en mi vida, en mi familia, en mi país o en mi iglesia. ¿Dios realmente está? ¿Dios sabe lo que está pasando? ¿Dios todavía tiene control de mi situación? A veces nos preguntamos eso, ¿verdad? Aquí en este capítulo todo parece haber descarrilado en la historia. Esther ya es impura después de haber dormido con el rey. Ya está en un lazo matrimonial con un pagano. No se revela como judía, ha escondido su identidad. Mardoqueo llega a tener una posición de importancia, básicamente sale a la vida del rey y nada pasa, nada sucede en su vida. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está Dios en este capítulo? ¿Qué está haciendo? Pues por favor recuerden lo que es el tema de ese libro. El punto mayor que Dios quiere que aprendamos a través de esta historia inspirada, que Él siempre tiene el control, que Él siempre está, pero a veces obrando detrás del escenario, usando su providencia en los detalles de la vida para cumplir su perfecta voluntad en vez de obrar tan directa y obviamente. Entonces aprendemos este capítulo que no siempre vemos ni entendemos lo que Dios está haciendo en el momento. Porque debemos confiar que hace todo en su soberanía infinita para cumplir su perfecta voluntad. Tenemos que aprender a confiar en Dios, a confiar en su soberanía, porque aunque no siempre entendemos, Él está haciendo y permitiendo todo para cumplir su perfecta voluntad en nuestro mundo, en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Entonces en este capítulo vamos a ver específicamente lo que pasa cuando no vemos que Dios está, cuando no entendemos lo que Dios está haciendo. En primer lugar, a veces parece que Dios no está y por eso tomamos decisiones equivocadas. A veces parece que Dios no está y por eso tomamos decisiones equivocadas. Al principio del capítulo, para establecer el contexto,
leemos que después de algún tiempo el rey Asuero se acordó de Vasti, lo que ella había hecho y lo que el rey había decidido en contra de ella. La manera en la cual está escrita nos hace pensar que el rey se acordaba de ella con algo de remordimiento, como que extrañaba a Vasti, o por lo menos su belleza. Y por eso sus consejeros dijeron que él debería tener un concurso de belleza para que el rey pudiera escoger entre las jóvenes vírgenes más hermosas del reino para encontrar su próxima reina. Y por supuesto dice que esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Y así como terminamos la semana pasada, quiero que al principio de este mensaje, antes de ver cualquier otra cosa, que entendamos la gran bendición que nosotros tenemos en Cristo. Asuero era un tirano. Asuero usaba a las mujeres en vez de amarlas. Asuero aquí nada más quiso saciar su sensualidad por medio de probar, y esa es la palabra, probar varias mujeres para decidir quién iba a ser su reina. Para que entendamos cuán terrible era esa situación, cada una de esas vírgenes iba a dormir con el rey una vez. Y si a él no le cayó bien, no iba a regresar a la chica a su casa, sino que ella iba a vivir en el harén del rey como su concubina para el resto de su vida. Encerrada, sin vida y sin la posibilidad de casarse con otra persona. Fíjense en el egoísmo de ese rey, literalmente probando a las mujeres como que fueran una cosa material y después arruinando sus vidas completamente solamente para saciar su sensualidad. Asuero aquí estaba motivado a buscar una esposa debido a su egoísmo y lascivia. Pero Cristo, hermanos, era tan motivado a ser nuestro esposo que dejó toda la gloria del cielo para sufrir en este mundo perdido. Era despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y entiende que no había nada en nosotros para causar a Cristo a sacrificar todo eso y buscarnos así. Asuero aquí está buscando solamente a las vírgenes más hermosas de su reino. Pero Cristo vino para salvar a rebeldes pecadores. Cristo vino a salvar a los peores de los pecadores, a aquellos tan manchados por el pecado que nadie más nos quiso. Por nosotros vino Cristo. Entonces, cristiano, deleítate en tu esposo. Deleítate en ese Cristo tan hermoso, en ese esposo tan perfecto. Y si estás aquí y no estás en Cristo, si no has sido salvo, si sigues siendo usado por Satanás en este mundo en vez de amado, ven a Cristo hoy. ¿Para qué ser usado por Satanás? ¿Para qué ser abusado por el mundo constantemente? Cristo puede mostrarte un amor infinito. Ven a Él hoy para experimentar su gran amor para ti. Después, en versículos 5 a 7 de este capítulo, por fin somos introducidos a los protagonistas de la historia, a Mardoqueo y Esther. Versículo 5. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Dice que Mardoqueo era de la tribu de Benjamín, probablemente de la línea de Saúl, primer rey de Israel, cosa que va a ser muy importante en el siguiente capítulo. Puede parecer, al leer el versículo 6, que Mardoqueo había sido llevado como cautivo en el momento de la conquista de Judá, pero hubiera tenido 140 años en esta historia entonces, y por eso probablemente no es lo que pasó. Lo más probable es que el versículo 6 se refiere a Cis, probablemente el abuelo de Mardoqueo, quien había sido llevado al cautiverio en el tiempo de Nabucodonosor. Dice que Mardoqueo había criado a Adasa, es decir, a Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Pero aún en estos versículos, nada más leyendo sus nombres, vemos que algo no está bien. Mardoqueo no es nombre hebreo.
es nombre babilonio, con referencia al dios falso de Marduk. De hecho, su nombre significa hombre de Marduk. Mardoqueo fue llamado por el nombre de un dios falso. Esther tampoco es nombre hebreo. Esa es la razón por la cual aquí al principio dice que su nombre era Adasa. Ese es nombre hebreo. Pero aquí fue llamada Esther, que significa estrella en babilonio, y se refiere a la diosa de fertilidad y belleza, Ishtar. Entonces vemos aquí que la Biblia enfatiza que Mardoqueo y Esther eran judíos. El versículo 5 dice muy claramente, un judío cuyo nombre era Mardoqueo. Dice que el nombre de Esther en hebreo era Adasa. Eran judíos, eran parte del pueblo de Dios, apartados como pueblo santo para Dios. Pero no estaban viviendo así. Ni parece que sus padres habían vivido así por haberles dado esos nombres. Vemos sin duda aquí el problema. El problema cuando el pueblo de Dios no ve a Dios, piensa que Dios no está, que no sabe lo que está pasando y por eso empieza a tomar decisiones equivocadas. Y se empeora. Porque tal vez ni Mardoqueo ni Esther pudieran haber hecho nada en cuanto a sus nombres. Aunque, puesto que dice que Esther se llamaba Adasa, no sé por qué ella no pudiera haber usado su nombre judío. Pero lo que sigue muestra claramente que ellos no estaban convencidos de la necesidad de apartarse del mundo en vez de conformarse a él. Ven conmigo al versículo 8. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, habían reunido a muchas doncellas en su residencia real a cargo de Hegai. Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai con las mujeres. Y los versículos siguientes explican todo lo que pasó. Esther va al palacio con las demás doncellas para ser preparada para su noche con el rey. Yo me equivoqué la semana pasada diciendo que Mardoqueo había llevado a Esther al palacio. La verdad es que el texto aquí no dice de manera muy clara exactamente lo que pasó. Dice aquí nada más que habían reunido a muchas doncellas en Susa y Esther también fue llevada a la casa del rey. Entonces, no sabemos si Esther se fue voluntariamente y con ganas o si fue llevado en contra de su voluntad. El texto no nos dice. Vamos a ver en un momento que Esther trabajó para ganar el favor de Hegai con las mujeres después de ya estar en el palacio, que yo creo que muestra, por lo menos implícitamente, que Esther fue llevado con la corriente, que no estaba muy en contra de lo que estaba sucediendo. No vemos aquí un buen ejemplo de cómo apartarnos del mundo y vivir para Dios. Mardoqueo y Esther nos dan un ejemplo de lo que pasa cuando el pueblo de Dios no entiende lo que Dios está haciendo y empieza a tomar decisiones equivocadas, decisiones basadas en sus circunstancias del mundo impío. Y ante todo, si estamos hablando de decisiones equivocadas, podemos pensar no solamente en Esther y Mardoqueo aquí, sino en Israel como nación. Porque la única razón por la cual Mardoqueo y Esther estaban en esa situación era porque sus antepasados habían desobedecido a Dios tanto que Dios les mandó a exilio. Entonces podemos ver la consecuencia de los pecados pasados en las siguientes generaciones. Hermanos, que reconozcamos que como padres especialmente somos responsables por nuestras decisiones, no solamente para nuestras vidas, sino también para las vidas de nuestros hijos, nuestros nietos. Somos muy responsables de tomar las buenas decisiones porque afectan a las siguientes generaciones. Al mismo tiempo, damos gracias a Dios que no podemos arruinar sus planes. Que aun con nuestro pecado, Él es misericordioso. Aun cuando nosotros hacemos cosas que parecen arruinar el plan de Dios, Él puede rescatar a nuestros hijos y bendecirles a pesar de nosotros. Eso no es lo mejor, pero también confiamos en el amor y la misericordia de Dios en esta manera. En segundo lugar, vemos aquí, a veces no entendemos cómo Dios puede usar aún el pecado para cumplir su voluntad. Y sí, escucharon bien. Dios puede usar aún el pecado para cumplir su voluntad. Lo que vemos en esta historia. Mardoqueo y Esther no están tomando buenas decisiones. Pero vemos que Dios usa aún ellos en el pecado para cumplir su voluntad. Y otra vez, por eso que la Biblia no nos habla de sus motivos, no podemos ir más allá del texto. Pero no hay ninguna duda de que Esther estaba en pecado. El versículo 10 dice, Esther no declaró cuál es su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y así Esther no podía haber obedecido las leyes de Dios sobre ella como judía.
Leemos que él se preparó como las demás. En versículos 15 y 16 va con el rey y duerme con él. Y tiene algo de participación activa en eso. Porque cuando aquí leemos de que halló gracia en el palacio ante el guardia de las mujeres, el dicho original no habla de algo pasivo. Estaba activamente trabajando para hallar gracia en esa situación. No estaba resistiendo. Se preparó para su noche con el rey. ¿Y qué pasó después? Halló gracia ante el rey también y llegó a ser la reina. Versículo 17. Y el rey amó a Esther más que todas las otras mujeres. Obviamente no es amor bíblico correcto aquí, es por su lascivia. Halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Eso no es lo que esperaríamos. No esperamos que Dios bendiga el pecado, ¿verdad? ¿Alguna vez has leído esa historia? ¿Has dicho, qué está pasando aquí? ¿Esther en pecado y ya bendecido como reina? Pues por eso este mensaje, ¿no? ¿Qué está haciendo Dios? Pues Él está obrando detrás del escenario, usando aún las malas decisiones y aún los pecados de Esther para controlar la situación y cumplir su voluntad. Y tengo que preguntarles, hermanos, ¿creemos que Dios obra así? ¿En verdad creemos que Dios usa el pecado para hacer su voluntad? Pues esta no es la única vez en la Biblia que encontramos a Dios usando el pecado para hacer su voluntad. Que leamos por favor en Hechos 2, versículos 22 a 24. Aquí es el ejemplo más claro, más sencillo en toda la Biblia de esta verdad. Hechos 2, 22 a 24. Dios usa aún el pecado para cumplir su perfecta voluntad. Hechos 2, 22 a 24. Esa es la prédica de Pedro en el día de Pentecostés. Y vemos lo que él predicó a los judíos. Es Pedro predicando a los judíos. Hechos 2, 22. Varones israelitas, oíd esas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis con manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Cristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios planeó la muerte de Cristo para que seamos salvos. La muerte de Cristo no era un accidente y por eso Dios después tiene que levantar a los muertos. Era el plan desde el principio. Pero Dios usó el pecado del hombre para hacerlo. Pero aquí dice que los judíos prendieron y mataron a él por manos de inicuos. Eran culpables por su pecado, por la muerte de Cristo. Pero Dios usó su pecado para cumplir su perfecta voluntad. Así es aquí en Esther también. La Biblia no da ninguna excusa por los pecados de Mardoqueo y Esther. Pero Dios intervino, usando aún sus pecados como parte de su providencia para cumplir su voluntad en su situación. Y esto puede ayudarnos a responder la pregunta: si Dios es soberano, ¿por qué hay pecado en el mundo? ¿Alguien alguna vez ha preguntado eso? ¿Alguien alguna vez te ha preguntado eso? Pues parte de la respuesta, no todo, pero parte de la respuesta es que Dios lo usa. Por eso Dios permite el pecado en este mundo, porque lo usa en su perfecta voluntad. No lo ordena, no lo creó, pero lo usa. La Biblia es muy clara en cuanto a esta verdad. El pecado y la maldad en el mundo no muestran que Dios es impotente, que no puede hacer lo que quiere, que no tiene la capacidad de hacer lo que quiere hacer. El hecho de que Dios puede usar aún el pecado de los hombres impíos para cumplir su voluntad es otra prueba de su grandeza y soberanía. Dios usó la situación aquí, el pecado de Israel, para que estuvieran en exilio. El pecado y la debilidad de Esther y Mardoqueo, aún el pecado de dormir con el rey.
Y nuestra pregunta podría ser, al leer algo así, ¿qué está haciendo Dios? Y su respuesta es, estoy haciendo todo conforme a mi perfecta voluntad. Para ser muy claro, nada de esto es excusa por el pecado. En Hechos 2, aunque la crucifixión de Cristo era por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Cristo, de Dios, de todos modos Pedro dice a los judíos que lo hicieron por manos de inicuos. Ellos eran culpables y pagaron el precio por su pecado, así como Judas. La traición de Judas era conforme a la voluntad de Dios. Dios la usó. Pero ¿qué pasó con Judas después? Murió y se fue al infierno. No hay ninguna excusa nunca por ningún pecado. Encontramos un equilibrio bíblico aquí. Por un lado, nunca es correcto pecar. Nunca deberíamos pensar, no importa lo que haga o no haga, Dios va a cumplir su voluntad de todos modos. Para nada. No tenemos derecho a pecar y después no sentir nada. Y porque pensamos, de todos modos, Dios lo va a usar. No pasa nada. No, para nada, hermanos. No podemos tomar el pecado a la ligera si en verdad somos hijos verdaderos de Dios. Los que hagan esto van en contra de la palabra. Aún después de que Pablo dijo al final de Romanos 5 que la gracia de Dios sobreabunda sobre el pecado, inmediatamente leemos Romanos 6:1, perseveremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. De ninguna manera. Y yo quiero especialmente avisar a los jóvenes aquí. Jóvenes, no tomen la gran doctrina de la gracia infinita de Dios como excusa por su pecado, por su lascivia, por sus deseos carnales. Joven, no uses la gracia de Dios como justificación por tu pecado, porque es peligroso, porque muestra un corazón no convertido. Es así de serio. Por otro lado, tampoco debemos pensar que nosotros podemos arruinar el plan de Dios debido a nuestro pecado. Tampoco debemos pensar que podemos estorbar el decreto eterno de Dios Todopoderoso por nuestras acciones. Dios usó el pecado de los judíos en crucificar a Cristo para salvarnos. Y vemos lo mismo aquí. Mardoqueo y Esther no fueron bendecidos por su pecado, sino bendecidos aún en su pecado. Dios no quiere mostrar aquí que el pecado no importa o que el pecado no tiene consecuencias, pero sí quiere comunicarnos a nosotros que Él tiene el control completo, que Él es soberano y que aún en su providencia aún usa los pecados, las peores cosas del mundo, para que su perfecta voluntad sea cumplida en la tierra así como es en el cielo. Entonces, Esther no es un gran modelo para nosotros en cuanto a sus acciones y pecado aquí al principio de la historia. Pero sí es de ánimo que Dios puede perdonar a cualquier persona y usarle aún después de sus muchos pecados. Y quiero enfatizar este punto. Tal vez alguien aquí que ha vivido por muchos años en pecado. Aún posiblemente en pecado fuerte y terrible. Y no puedes entender cómo Dios te puede amar. Cómo Dios te puede salvar con todo lo que has hecho. Te digo una cosa. Dios ha usado todo el pecado en tu vida para traerte a esta iglesia en este día, para escuchar este mensaje. Por supuesto, Él te puede salvar. Su gracia es más grande que tu pecado. Su perdón puede cubrir cualquier cosa que has hecho. Ven a Él hoy, quebrantado, arrepentido, y Él te puede salvar y perdonar y cambiar para siempre. Es para cristianos también. El cristiano verdadero siente tristeza y culpa por sus pecados, y debería. Pero nunca debería desesperarse. Porque hemos sido perdonados. Porque la sangre de Cristo es suficientemente poderosa para cubrir todo nuestro pecado. El plan de Dios es infinito y todopoderoso y no puede ser estorbado. Nuestros pecados son fuertes. No queremos pecar en contra de Dios, pero ni tu pecado ni mi pecado puede estorbar el plan de Dios. Y por eso le damos muchas gracias. Que su plan es mucho más grande que nuestro pecado. Y espero que todos puedan ver el equilibrio aquí.
No quiero que nadie salga confundido. Por un lado, todo pecado es blasfemia contra un Dios santo. El verdadero cristiano no quiere pecar ni vivir en pecado. Es amigo de Dios y por eso enemigo del mundo. Pero aun cuando pecamos, Dios tiene el control. Aun cuando tomamos decisiones terribles, Dios sabe lo que está pasando. Y su plan no es arruinado por nuestro pecado. A veces vemos en nuestra iglesia o con nuestros hijos que alguien peca en contra de nosotros o en contra de ellos. Y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Cómo sucede que Dios permitió que mi hijo, que mi hija fuera ofendido así? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo Dios? Está usando aún este pecado en contra de ti o en contra de tu hijo para su crecimiento. No vivimos un mundo perfecto. Y desde chiquitos, y más como jóvenes, nuestros hijos necesitan entender que hay mucho pecado en el mundo, que personas van a pecar en contra de ellos y necesitan aprender cómo responder. Y padres, si no enseñan a sus hijos cómo responder al pecado ahora, mientras están en su casa, van a tener muchos problemas cuando ya son adultos. Porque van a ser ofendidos por todo. No van a poder formar relaciones con nadie, porque todos pecan. Padres, amen a sus hijos tanto, que en vez de echar la culpa a otros por pecado en contra de ellos, que usen la oportunidad para enseñarlos cómo reaccionar cuando somos ofendidos, cómo reaccionar cuando alguien peca en contra de nosotros. Por supuesto, si vamos a enseñar eso a ellos, nosotros tenemos que saber qué hacer. A veces el problema con los hijos es que siguen nuestro ejemplo. Que perdonemos, hermanos, así como Cristo perdonó a nosotros. Que Dios nos llene con su temor para que no caigamos tan fácilmente en esos pecados, para que no los tomemos a la ligera, pero que Dios también nos dé la confianza de que no podemos arruinar su plan. No somos suficientemente grandes como para arruinar el plan de Dios. Y al final del capítulo, en versículos 19 a 23, si podemos regresar al libro de Esther, y el capítulo 2, versículos 19 a 23, vamos a leer aquí la última parte de la historia. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación y su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca. Y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Entonces, Mardoqueo aquí estaba sentado a la puerta del rey. Una posición que tenía algo de importancia, algo de responsabilidad. Probablemente cuando Esther llegó a ser reina, pidió una posición así para Mardoqueo. Sea lo que sea la razón por la cual tenía esta posición, leemos aquí que él se enteró de un complot en contra del rey. Dos de sus eunucos iban a intentar matarle. Y Mardoqueo, cuando se enteró, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Después de una investigación se halló que fue cierto, y los dos eunucos fueron colgados en una horca. En una frase que no parece tener nada de importancia, pero que va a ser muy importante más adelante, leemos que esto fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Pero ahí quedó. No leemos de ningún avance para Mardoqueo, ningún premio, ningún reconocimiento. En el siguiente capítulo vemos a Mardoqueo en el mismo lugar, en la puerta del rey. No fue reconocido por lo que había hecho. Era raro porque los reyes de Persia, tan malos como fueron, sí fueron conocidos por premiar personas que lo hicieron bien. Pero Mardoqueo fue olvidado completamente, no recibió nada. Como digo, la importancia de esta historia no será vista hasta más adelante. Nosotros que sabemos la historia entendemos que Dios no había olvidado a Mardoqueo, sino que permitió que Mardoqueo se enteró de esto como parte de su providencia para avanzar la historia. Pero en este momento, nada más pensando en este momento de la historia, parece que lo bueno que Mardoqueo había hecho había sido olvidado.
Posiblemente Mardoqueo está preguntando, ¿qué está haciendo Dios? ¿Hice algo bueno para el rey? Y nada. Eso puede pasar con nosotros también, ¿verdad? Hacemos algo bueno, ayudamos a alguien y ni nos dice gracias. O obedecemos a Dios y no vemos resultados ni bendiciones en el momento. A veces Dios quiere que hagamos bien solamente para Él y por eso permite que otros ni expresen gratitud. Porque Él quiere saber, ¿lo hiciste para mí o para ser reconocido? Y a veces sí, Dios nos va a bendecir, va a usar lo que hemos hecho, pero no por un rato. Tenemos que esperar, así como Mardoqueo aquí. Y en vez de cuestionar lo que Dios está haciendo, en vez de pensar que no está o que me he olvidado, que confiemos que Dios va a usar nuestra obediencia, nuestras buenas obras, nuestras oraciones como parte de su providencia, como parte de su plan soberano para cumplir su perfecta voluntad. Entonces, así como en ese libro de Esther, a veces nosotros tampoco vemos ni entendemos lo que Dios está haciendo. Y por eso tomamos decisiones equivocadas. No entendemos cómo Él puede usar aún el pecado y no entendemos cuando hacemos algo bueno y no recibimos nada. Una aplicación más en cuanto a Dios usando el pecado. A veces nosotros sí podemos entender eso para nosotros. Dimos gracias a Dios que usa aún mi pecado para bien. Pero tengo que preguntar una cosa. ¿Nosotros mostramos esta misma actitud con otros cuando pecan? Es decir, a veces podemos aplicar eso a nosotros. A veces no entendemos cómo Dios puede usar mi pecado, pero gracias a Dios que lo hace. Pero a veces nos causa mucho conflicto cuando vemos el pecado de otros. Piensa conmigo en algunas preguntas que a veces pasan por la mente, especialmente ustedes jóvenes, porque todavía están aprendiendo cómo tratar con eso. ¿Qué piensan ustedes cuando les parece que el pecado de otra persona está siendo bendecido en vez de castigado? ¿Qué piensan cuando ven a un amigo que reclama ser cristiano caer en pecado y en vez de ver castigo y consecuencias inmediatamente, ves que su vida va normal y hasta parece ser más feliz? ¿Empiezan a dudar la palabra de Dios? ¿Empiezan a dudar si el pecado es en verdad tan serio? ¿Empiezan a preguntar qué está haciendo Dios? Estamos a entender que a veces vemos castigo inmediato por el pecado. A veces las consecuencias solamente se ven a largo plazo. A veces Dios es tan misericordioso que restringe las consecuencias para dar a la persona otra oportunidad. A veces Dios usa aún ese pecado para su gloria y para cumplir su voluntad. Cada situación es diferente. Pero nada de lo que vemos, nada en nuestra experiencia debería hacernos dudar de lo que Dios dice en su palabra. Nada de eso significa que el pecado es aceptable, que podemos tomarlo a la ligera o que a Dios no le importa. El hecho de que Dios puede usar aún el pecado es una demostración grande de su misericordia y poder, pero no nos da excusa por ningún pecado. Entonces, que tengamos la misma misericordia y compasión a otros que tenemos a nosotros. ¿Me entienden, verdad? Estoy viendo sus caras que tal vez no. Es lo que vemos, ¿verdad? En nuestras familias. O aquí en la misma iglesia. Una persona cae en pecado, es obvio, todos saben. A ver, después tal vez muestra arrepentimiento, tal vez no. Y ves que su vida va normal. Ni es expulsado de la iglesia, ni se enferma mucho, todo va bien. Y tú y yo empezamos a preguntar, ¿qué está haciendo Dios? ¿Cómo es posible? Es lo que mencioné en la escuela dominical. El problema en ese momento es que tú y yo pensamos que sabemos mejor que Dios. ¿Y qué pecado tan grande? Tú no tienes derecho de cuestionar nada de lo que Dios hace. Si Dios quiere restringir las consecuencias del pecado de esta persona para mostrar su misericordia, que lo haga. Es lo que tú quieres que haga contigo, ¿verdad? ¿Por qué no con otra persona? Somos muy egoístas. Queremos misericordia de Dios para nosotros, pero no queremos ver esa misericordia en otros. Qué malos.
Dios usa cualquier pecado para su voluntad, conforme a Él quiere hacerlo y en su perfecta voluntad. Y Él es omnisciente y tú y yo no lo somos. Que confiemos. Que no pensemos que por eso yo también voy a cometer el mismo pecado porque no pasa nada. Cuidado. Esa actitud es incrédula, no cristiana. Entonces en este capítulo de Esther aprendemos mucho para nosotros hoy en día. A veces parece que Dios no está. A veces no entendemos para nada lo que está pasando. Y preguntamos, ¿qué está haciendo Dios? En incredulidad y duda preguntamos, ¿qué está haciendo Dios? Enojados. ¿Y tomamos decisiones equivocadas? ¿No entendemos que Dios puede usar uno el pecado de otros? Y no entendemos cuando hacemos algo bueno y no recibimos nada. Hermanos, que Dios nos ayude con eso. Dios nos ha mandado a estar en el mundo, pero no ser parte del mundo. Y tenemos que obedecer ese mandamiento si entendemos lo que Él está haciendo o no. Que Dios nos ayude a hacer así, hermanos, confiando que Él hace todo en su soberanía infinita para cumplir su perfecta voluntad, aun cuando no entendemos lo que Él está haciendo. Que Dios nos dé fe, confianza en Él y en su voluntad. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta gran verdad que tanto necesitamos. A veces tú decides esconder tu rostro de nosotros por un rato para probar nuestra fe, para ver si vamos a obedecer, aun cuando no vemos tu mano obrando tan directamente en nuestras vidas. Admitimos, Señor, que muchas veces en esas pruebas caemos en pecado, tomamos decisiones pecaminosas y equivocadas. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón como iglesia, Señor. Cuando hemos pasado por situaciones y en vez de confiar en ti, en tu providencia, hemos dudado de lo que estás haciendo aquí. Y te pedimos, Señor, que nos des el poder, ahora la fortaleza, el entendimiento de tu palabra, que nunca nos abandonas. Aun cuando parece que no estás, sí estás, trabajando detrás del escenario, usando tu providencia en los detalles para que tu perfecta voluntad sea cumplida. Danos ese entendimiento, danos esta confianza, danos esta fe. Esta fe te pedimos, Señor, para que podamos continuar glorificándote en todo, para que podamos servirte con todo el corazón, para que podamos seguir en tu camino. Ayúdanos como cristianos, ayúdanos como iglesia a hacer esto y glorificarte en esta semana. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.